Siguiendo paso a paso el Evangelio de San Marcos, llegamos a un momento muy especial que yo considero prácticamente está en el centro del Evangelio y que divide el Evangelio en dos partes. Es lo que generalmente llamamos la transfiguración de Jesús. Este relato lo encontramos ciertamente en San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 11, pero también en San Mateo, en el capítulo 17, de los versículos 1 al 9, y en Lucas también del 9, del 28 al 36. Nosotros seguiremos, como de costumbre, como es nuestro tema, la versión según San Marcos, y haremos alusiones a los otros sinópticos cuando sea necesario. Dice el evangelista que después de 6 días toma a Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan. ¿Después de 6 días de qué? ¿Qué había pasado 6 días antes? Eso no importa. Lo que importa es el relato mismo, con su frescura, que nos hace sonreír. Cuando Marcos nos dice 6 días después. Sí, Marcos, pero ¿qué había pasado antes? No sé, pero fueron 6 días después. Pues bien, Jesús va a tomar la iniciativa y va a tomar consigo a Pedro y a Santiago y a Juan. Y los sube. Curiosamente, en el texto griego, es Jesús quien los sube a ellos, como dando a entender, como rigurosamente, como si Jesús los cargara. Es Jesús el que los sube. Bueno, no es porque los cargue, sino porque Él toma la iniciativa, Él indica la dirección, Él es la motivación, Él ordena. Por eso tal vez este verbo los sube a ellos. Y tanto San Marcos como San Mateo dice que los subió a un monte alto. San Lucas solamente dice que era un monte, pero para Mateo y para Marcos es un monte alto. Y ciertamente Marcos va a poner su detalle que siempre lo caracteriza y lo hace igual. Dice, aparte, solos. Solos fueron. Solo sería si Jesús va solo, ¿no? No, pero van solos, formando un grupo compacto, indivisible, Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Dice enseguida el relato evangélico de San Mateo que se transfiguró delante de ellos, mientras que San Lucas lo pone que estaba en oración y que su aspecto se va a transformar. San Marcos simple y sencillamente dice que fue transfigurado. Es muy interesante la forma verbal que usa San Marcos. No es Jesús el que se transfigura, Jesús es transfigurado. Es un voz pasiva lo que está usando San Marcos, y con la ausencia del sujeto, que no está precisamente, podemos suponer que el sujeto, y suponer con certeza, que el sujeto de la transformación de Jesús, es Dios. Dios transfiguró a Jesús delante de ellos. Así pues, Jesús fue transfigurado. Fue la obra de Dios en Jesús que lo transformó radicalmente y lo hizo delante de ellos. San Lucas en este sentido es un poco más rico porque da a entender que Jesús estaba orando y que su rostro cambió y que se volvió otro y su vestidura era blanca y relampagueante. San Lucas nos habla más de Jesús. San Marcos se centró más en los vestidos, que dice que se volvieron resplandecientes, muy blancos, exageradamente blancos, que ningún batanero, ninguna persona que lave en la tierra, en toda la tierra, pudiera blanquearlos así. A Marcos lo que le interesaron fueron los vestidos tan blancos. San Lucas, como lo dije, se fija más en el rostro de Jesús que se transfigura, que se transforma.
Y también, claro, nos cuenta que la vestidura era blanca. Y entonces dice San Marcos que se les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Elías y Moisés son dos personajes claves del Antiguo Testamento para mostrarnos que entre el Antiguo y Nuevo Testamento no hay una ruptura, sino que hay una continuidad, que Jesús cumple las Escrituras, que la raíz de la misión de Jesús está ya en el Antiguo Testamento. ¿Quién es Elías? Brevemente lo digo. Es el padre del profetismo. Es el primer gran profeta, aunque no escribe nada, es el primero de los grandes profetas, Elías. ¿Quién es Moisés? Moisés es el legislador, el libertador de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que después de ser mediador de una alianza, va a ser el legislador. Entonces, estos dos personajes son como la materia prima, diría yo, del mismo Jesús, porque Jesús, como Elías, va a ser profeta, pero va a iniciar una nueva etapa del profetismo. Jesús es la voz de Dios. Dios tiene un mensaje que comunica a través de Jesús. Y Jesús, al igual que Moisés, es el libertador de la esclavitud del pecado. Es el mediador y el único mediador de la nueva alianza de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. Y también va a ser el legislador, pero legislador no porque haga una nueva edición de la ley, sino porque Jesús va a ser precisamente él mismo la nueva ley. Y dice San Marcos, y así le repite San Mateo, que estaban hablando con él. Una muy rica y maravillosa conversación entre Elías, Moisés y Jesús, Moisés y Elías. ¿Pero de qué hablaba el Marcos? Como siempre, Marcos no sabe de qué hablaban. Nunca da el contenido de los discursos. Es San Lucas quien nos narra este detalle. Dice que cuando se le aparecieron en gloria, hablaban de su próxima partida que vendría a ser en Jerusalén. De eso hablaban, de la próxima partida, sí cierto, de la muerte, pero también de la resurrección. No hablaban solamente de la cruz, hablaban también de la resurrección de Jesús. Atención, cuando hablamos solo de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de la cruz de Jesús, estamos parcializando. Y estamos rompiendo la armonía, la sintonía que hay entre muerte y resurrección. Siempre que se habla de la muerte, se refiere también a la resurrección. Y nunca se habla solo de la resurrección sin haber pasado por la cruz. Qué hermosa conversación, diría yo, con el tema pascual. La partida de Jesús, que regresa al Padre otra vez de donde ha venido, ciertamente pasando por la cruz. Y entonces dice la palabra que Pedro respondió y dijo a Jesús: Rabí, es bueno estarnos aquí. Vamos poco a poco. Pedro respondió, pero si Pedro no estaba en la conversación estaban solo Elías, Moisés y Jesús. Jesús con los dos grandes pilares del Antiguo Testamento. Los discípulos estaban admirados, escuchando lo que pasaba, mirando el gran milagro. No, pero Pedro responde. ¿Por qué Pedro responde si no estaba invitado en la conversación? Si no estaba dentro del diálogo de los tres grandes. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra que Pedro respondió? Es que así es Marcos. Siempre nos sorprende con aspectos de muy buen humor. Y le va a decir Rabí, lo reconoce Rabí, maestro, mientras que en San Mateo, Pedro lo llama Señor. Pero aquí tú eres el maestro y yo le voy a dar clases al maestro. Es bueno estarnos aquí. Y vamos a hacer 3 tiendas. Para ti, 1. Para Moisés, 1. Y para Elías, 1. Y aclara el evangelista, pues no sabía qué responder
pues estaban atemorizados. Pero ¿por qué va a responder si nadie le ha preguntado? En fin, son los rasgos característicos del buen humor de Marcos. Vamos a desglosar un poco la enseñanza que encontramos en el Evangelio. Pedro entonces va a decir, es bueno estarnos aquí, es bueno. En griego se usa una palabra muy especial que es el adjetivo kalos, que se usa solo en ciertos casos para mostrar lo mejor de todo. No solo es bueno comparativo ni superlativo, no. Es el superlativo de los superlativos. Es lo mejor de lo mejor. Pedro está llegando a lo ideal. ¿Cuál es el ideal de la vida? Estarnos aquí. Estar aquí contigo. Estar aquí en este momento de unión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Es bueno, es kalos estarnos todos juntos aquí y estar como comunidad. Lo puedo decir de otra forma, estar como iglesia. Es bueno estarnos aquí. Casi siempre se habla de que Pedro estaba tan contento, tan feliz, que no quería bajar para ir a la cruz. No, yo no comulgo con esa idea tradicional. Yo más bien veo que Pedro, que tiene un gran discernimiento, también grandes equivocaciones, también Pedro dice, Señor, es kalos. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es estar aquí y quedarnos aquí. Y vamos a hacer 3 tiendas. Ahí se habla en plural también. Nosotros todos vamos a hacer 3 tiendas. No sé si está incluyendo a Jesús entre los trabajadores y a Moisés y a Elías también, no lo sé. Pero dice hagamos, ciertamente él va a ser uno de los que lo va a hacer y tal vez el arquitecto, pero Pedro, ¿con qué cuerdas? ¿Con qué lona? ¿Con qué material, Pedro? ¿Con qué clavijas? No sabe Pedro, habla sin saber. Otra de las características de Pedro. Vamos a hacer 3 tiendas. Y dice que para Jesús va a ser la primera, para Moisés otra y para Elías otra. Yo en el lugar de Pedro hubiera dicho, Señor, vamos haciendo una sola tienda para los 6, donde vas a estar tú, Moisés y Elías, y por otra parte vamos a estar dentro de la misma tienda Santiago, Juan y yo. Los 6 en una sola. No, quiere solamente una tienda para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Y Pedro, ¿dónde te vas a quedar tú? ¿Dónde se quedará Santiago y dónde Juan? No le interesa a Pedro la respuesta. Lo único que quiere es darle su lugar especial, privilegiado a Jesús, a Moisés y Elías. Pero en esta lista, el primero al que nombra Pedro es a ti Jesús. Para ti es la primera de las tiendas porque tú eres el primero. Porque tú estás encima de Moisés y de Elías. Tú eres un nuevo libertador más grande que Moisés. Tú eres el nuevo mediador de una nueva alianza superior a la de Moisés. Y tú tienes una nueva ley diferente a la de Moisés. Por eso, la primera tienda va a ser para ti, Jesús. La segunda va a ser para Elías. Es curioso. Cuando se hizo la lista de quienes estaban con Jesús, el primero era Elías y después Moisés. Pero Pedro invierte los papeles. Para él Moisés está primero que Elías. Y la segunda tienda va a ser para Moisés. Y la tercera, al final, la última, es para Elías. Elías, el gran defensor de los derechos de Dios, que no permite ni la idolatría ni la competencia del Dios de Israel con los Baales, con los dioses extranjeros que pululan ahora en Israel. La última tienda va a ser para este aguerrido defensor de los derechos divinos. Y luego el evangelista comenta, o no sé si la iglesia hace eco a ello, y San Marcos solo lo escribió, pues no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. No sabía qué responder. Pues claro que no sabía qué responder. Nadie le había preguntado nada. Está hablando por propia iniciativa.
Nadie lo incluyó en la conversación. Él solo se metió a hablar cuando nadie lo estaba invitando. Nadie lo invitó y por eso, dice el Evangelio, ¿no sabía qué responder? Pues claro que no. Si nadie le preguntó, si nadie lo invitó a la conversación. Pero se da una excusa, pues estaban atemorizados. Los tres estaban llenos del temor. ¿Pero cuál temor? No es el miedo, sino el temor cuando se vienen las grandes teofanías en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta con su grandeza, con su poder, con su santidad, el hombre cae en el temor. Es decir, en la admiración, en no saber qué hacer, en sentir su pequeñez delante de la grandeza de Dios, en constatar su pecado delante de la santidad de Dios. Eso es el temor de Dios. Y eso es lo que experimenta. Pero no solo Pedro, también Santiago y también Juan. Y cuando estaban en ese momento indescriptible, continuó el evangelista en el versículo 7, vino una nube, poniéndolos bajo su sombra. Una nube. La nube en el Antiguo Testamento significa la protección de Dios. Cuando el pueblo caminaba por el desierto con aquel sol incandescente, una nube los protegía. Una nube iba también delante de ellos para indicarles el camino. Una nube luminosa los iluminaba durante la noche. La nube era presencia de Dios que guiaba a su pueblo rumbo a la tierra prometida. Así que cuando se habla de la nube, hay que tener en cuenta esta riqueza del Antiguo Testamento. Y dice que la nube los puso bajo su sombra, bajo su sombra. En este momento, la nube provoca sombra o protege del incandescente sol, de la luminosidad del momento. Necesitan una protección y esa nube los pone bajo su sombra. ¿Qué podíamos nosotros traducir? Bajo la protección divina. Y entonces vino una voz de la nube. Del medio de esa nube viene la voz. No se dice de quién es, pero obviamente podemos nosotros deducir de quién es. Porque la voz que viene de la nube dice, proclama, este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Este es mi Hijo amado. Si es mi Hijo, yo soy su Padre. Por lo tanto, es Dios el que está hablando. Y es Dios que está declarando que Jesús no solamente es su Hijo. En Lucas dice que es su Hijo elegido. En Marcos es más hermoso. Es su Hijo amado. El Hijo amado. Y en los tres sinópticos la conclusión es la misma. Escúchenle. Él tiene un mensaje único, diferente, superior a todo lo que se ha revelado hasta el día de hoy. Escúchenlo. ¿Por qué? Porque es mi Hijo y porque es amado. Y dice el Evangelio, para continuar, que de pronto mirando en torno ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Pasó el momento de gracia, pasó el momento de gloria. Son esos momentos de la teofanía de Dios que tan imprevistamente comienzan como también imprevistamente terminan. De pronto, sin agenda, sin horario, pasó la manifestación, pasó la teofanía. Y miran en torno para ver qué es lo que pasa. Es una de las características del Evangelio de San Marcos. Cuando Jesús mira en torno de una multitud, de una situación. Pero ahora no es Jesús, ahora son los discípulos, los que aprendieron de Jesús de mirar en torno. Una mirada circular de 360 grados. Ven por todos lados, quieren ver qué es lo que pasó, quieren descubrir la esencia,
quieren ver las circunstancias también. Y dice, pero ya no vieron a nadie. Solamente a Jesús, solo con ellos. Qué hermoso relato. Solamente vieron a Jesús. Ya no vieron al profeta Elías. Ya no vieron al libertador que hizo una nueva alianza y después el legislador Moisés. Ya solamente ven a Jesús. Ya no vieron a ningún patriarca, ningún profeta, ningún grande hombre, ningún pilar de la historia de la salvación, ningún santo. Solamente vieron a Jesús. Solamente vieron a Jesús. ¿Cómo quisiera yo vivir eso? Ya no ver a nadie, solo mirar a Jesús. ¿Cómo ansío yo que mi iglesia sea también como Pedro, Santiago y Juan? Que ya no vea a nadie, que en su firmamento no haya otro sol que el mismo Jesús, que ha sido transfigurado, que es el Hijo amado del Padre, y que eso basta. Que no tenga ninguna distracción con ningún otro gran personaje, con ningún hombre tan santo, justo, ningún protagonista de la historia de la salvación. No, sino quedarse solo con Jesús. Porque Jesús basta y no hay necesidad de otro. Sí, ya antes hemos visto que Jesús continúa la misión de Elías, la misión de Moisés. Que haya una unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, sí, pero al final es para Jesús quedarse solo. Para Jesús es el único que está en el podium, en el único altar, el único Salvador y el único Señor es Jesucristo. Quedarnos solo. Y yo me quiero preguntar a mí mismo y también preguntar a todos los que nos están escuchando, ¿a ti te basta Jesús? ¿Tú ya te has quedado alguna etapa de tu vida solo con Jesús? ¿O necesitas andamios? ¿O necesitas Elías y Moisés? ¿Necesitas patriarcas? ¿Necesitas protagonistas? ¿Necesitas vidas ejemplares? ¿O te quedas solo con Jesús? Si tú pudieras elegir en la cumbre de este monte, ¿a quién hubieras puesto delante de Jesús? ¿O Jesús sería el único sol que brillaría en este firmamento? Yo no sé si voy a decir la verdad, pero porque yo también sufro tentaciones, yo también a veces me quedo en las estaciones intermedias. Yo quisiera quedarme solo con Jesús. Que Jesús me bastara, que estuviera tan enamorado de Él que no quisiera nada más que a Él, y que solo lo mirara a Él, que Él me llenara tanto que yo no buscara a nada ni a nadie, sino que estuviera solo con Jesús. Pero dice el Evangelio, solo a Jesús con ellos, la comunidad primitiva, la comunidad de todos los tiempos, la comunidad cristiana, la iglesia, que se quedara solo con Jesús. ¿Será un sueño mío? ¿Será una utopía? ¿Será realista cuando sueño, pido que mi iglesia se quede solo con Jesús? Yo no lo sé. Pero sí es algo que brota de los deseos más profundos de mi corazón. Estar solo con Jesús. Que Él me baste, que Él me llene. Que no tenga necesidad de ninguna estrella, de ningún cometa, de ningún satélite, sino que no vea a nadie, solo vea a Jesús. Y sigue el versículo 9 diciendo que mientras bajaban del monte, atención, Jesús los subió al monte, pero Jesús no los bajó. Ahora bajan ellos. Mientras baja del monte, Jesús les advirtió que a nadie lo contaran, que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre
fuera levantado de entre los muertos. Jesús está dando una orden un tanto extraña. Los llevó para tener una experiencia única, maravillosa, y luego les ordena que a nadie cuenten, que a nadie digan, que se queden callados, que guarden este secreto que es incontenible como como un volcán que no puede explotar. Qué difícil sería, lo digo por mí, quedarme callado después de una experiencia tal. No podría dejar de hablar de lo que había visto, de lo que había oído, de lo que había sentido, de mi experiencia en el Monte Alto, que algunos identifican con el Tabor, aunque la Biblia no da el nombre del monte, pero en fin, cómo quisiera yo vivir esa experiencia. Y después, la orden de Jesús, que dice que hay que quedarse callado. Hago un paréntesis de explicación. Esto es lo que los estudiosos llaman el secreto mesiánico, que Jesús tiene mucho cuidado de manifestarse como el Mesías, porque la gente tenía unas expectativas muy políticas y bélicas sobre el Mesías, y no quería crear malos entendidos ni falsas expectativas. Entonces prefiere que hasta después que hayan sucedido las cosas, le atribuyan a él el título de el Mesías. Con razón, el secreto mesiánico, que es la sabiduría de Jesús, la táctica de Jesús para no crear falsas expectativas, para que no se lo vayan a identificar con un guerrero que con las armas del poder y la muerte va a instaurar el reino de justicia o el reino de David como se esperaba. Secreto mesiánico. Por eso allá en la cumbre del monte Tabor, a la entrada después de un arco maravilloso que está allí, del lado derecho, hay una pequeña capilla que siempre está cerrada. Sin embargo, antes de ir a la inmensa basílica que tenemos delante, yo siempre me paro antes y siempre visito esa capilla. Bueno, me asomo por la ventanita, por la reja de la puerta y estoy unos segundos allí, porque me impresiona mucho esto de el secreto mesiánico, que no está diciendo que no se lo digan a nadie, está diciendo que lo digan después de que él haya sido levantado de entre los muertos. No es pues una orden de no hablar, es una orden de hablar, pero nos dice cuándo hay que hablar. ¿Cuándo? Cuando sea levantado de entre los muertos. Qué hermoso relato. Cuando en griego se usa esta expresión verbal, ser levantado de entre los muertos, es lo que los estudiosos llaman un pasivo divino, porque el verbo está en voz pasiva, ser levantado, y no existe sujeto. ¿Por qué? Porque por reverencia, por exceso de respeto a Dios, que no sé si puede haber exceso en el respeto a Dios, no se pronuncia su nombre. No se dice el nombre de Adonai, el Dios Santo, no. Se deja en impersonal. Pero todo mundo sabe descubrir que el sujeto de ese verbo es Dios. O sea, aplicándolo al texto que estamos viendo, lo podíamos traducir nosotros de la siguiente manera: sino que nadie se lo dijeran hasta que Dios lo levantara de entre los muertos. El que levanta a Jesús de entre los muertos es Dios. El muerto está muerto. Y una característica del muerto es que nada puede hacer por sí mismo. La obra de la resurrección es la gran obra del Padre, de Dios, que cumple su promesa: yo te voy a levantar de entre los muertos al tercer día. Y por lo tanto, una vez que es levantado de entre los muertos, ahora sí, hay que anunciar a tiempo y a destiempo lo que has visto y lo que has oído, que Jesús es el nuevo Elías, que Jesús es el nuevo Moisés. Y dice la palabra para concluir
que ellos retuvieron esta palabra, discutiendo entre sí mismos qué significaba eso de levantarse de entre los muertos. Claro, van a discutir lo que no entienden. Casi siempre discutimos lo que no entendemos. Y si hay otros que tampoco entienden, discutimos entre ambos. Los discípulos, Santiago, Pedro y Juan, van a discutir porque no entienden qué significa eso de la resurrección de Jesús. ¿Y sabes? Nadie lo puede entender. Es el misterio que está dentro de las nubes, que solo el Espíritu Santo revela y nos hace creer, confesar y proclamar que Jesús es Señor, que Jesús es el Mesías enviado por Dios a este mundo. Señor Jesús, que fuiste transfigurado por Dios y que compartiste esta experiencia con tus discípulos. Yo quiero compartirla también para un día quedarme solo contigo. Estar tan embelesado con tu transfiguración, con tu rostro tan luminoso, con tu vestido tan blanco, con el diálogo que tienes con el Antiguo Testamento, que ya no vea a nadie, sino que solo te vea.